37 minutos pasan de las 8 de la noche. Estamos aquí en Se Dice Mire, programa número 24. Y ya la tenemos a ella en línea, ¿eh? Ya la tenemos. Vamos a conectarnos entonces con ella. ¿Con Cuando Mariela? me avises. Sí, nos vamos a ir Tengo con tantas ella. cosas para preguntarle a Mariela, pero ¿por qué no nos dan Con, protección? con Mariela Rizzo, psicóloga y sexóloga. Así que ya la estamos buscando a ella. Me avisan cuando esté en contacto, ¿sí? ¿Sí? Bueno, vamos en cuando la tengamos al aire. Dice, muy buenas noches, Leonela y Gonza, ¿cómo están hoy? Sandra Rojas nos está saludando. Sandrita, aquí Estamos estamos. pum para arriba hoy. Perfectamente, ¿eh? Buenas noches, Sandra, ¿cómo estás vos? Ahí te saludo. Apagamos los celulares. ¿Sí? Está mirando. ¿La tenemos entonces? La tenemos a ella, Mariela, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo están? Todo bien, ¿cómo estás vos? Ahí está, ahí te veo, Muy ahí te vemos, ahí te vemos. Ahí está, perfectamente. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy Buenas contenta. noches, Gracias por la Mariela. invitación. No, muchísimas gracias a vos, por estar. por estar ahí del otro lado y bueno, y con muchísimas dudas con toda esta pandemia y bueno, y con todo lo que está pasando y lo que va a seguir pasando, ¿no? Y sos una excelente psicóloga y una excelente sexóloga. Van de la mano, ¿no? Bueno, en mi caso sí, que me he especializado en esto, ¿no? Después hay psicólogos que se especializan en otras cosas, pero la psicología y la sexología están íntimamente ligadas, ¿no? Sí. Estudiamos los psicólogos cosas de sexualidad porque hace al ser humano, ¿no? Mariela, y contanos un poquito, vamos a empezar por la parte de sexualidad, que es la parte que nos está como... Estamos todos en ese auge, porque yo escucho dos campanas. Escucho la que están, que dicen que la pandemia les ha hecho bien porque tienen mucho sexo, y después están los que dicen me he separado por culpa de la pandemia. Están al otro extremo, ¿no? Bueno. En realidad la pandemia yo creo que puso de manifiesto y sacó como a la luz algunas cuestiones que me parece que ya estaban, ¿no? En las personas o en las parejas. No sé si la pandemia es la responsable, pero sí como que por ahí había algo ahí, ¿no? Y lo puso de manifiesto, nada más, ¿no? Creo yo. Está bien, está bien. Hay muchas consultas sobre sexología ahora en esta pandemia. ¿Ha habido muchas consultas? Muchísimas. ¿Sí? Sí. Y Muchísimas consultas a full. La verdad es que aumentó muchísimo el trabajo, de hecho, en pandemia, ¿no? Porque mucha gente empezó a cosas que por ahí las podía manejar, de repente en pandemia dejó de poder manejarlas, ¿no? Entonces sí, la verdad es que sí, se aumentó mucho la consulta y aumentó la gente que empezó terapia, como que fue, bueno, voy a empezar, ¿no? Algo que había postergado, como lo voy a empezar, así que sí, en eso pienso que es así. se suma a esta charla Cintia Herrera, nuestra productora desde Córdoba Capital también, que está en otras radios allí en Córdoba, la charla. Buenas noches, Cintia, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos Hola, perfectamente. Cintia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, acá con esta charla interesante y la tenemos aquí a Mariela Rizzo, que le estamos preguntando todo sobre lo que es la sexología de esta Hola, pandemia. Mariela. Hola, ¿cómo estás? Sí, ya la escuchaba y yo fui una de las que hacía terapia en pandemia. ¿Sí? ¿Terapia sola o terapia con la parte sexual? No, terapia sola. O sea, ¿te ha ido bien el sexo en la pandemia? No, si la pandemia, viste que tenías, no sé si pasaba, Mariela, pero esto que yo creo que a mucha gente le pasó, no sé si esto del miedo, de decir, ¿qué hago? ¿Tengo una cita, algo que venga con el hisopado, con el barbijo? ¿Cómo haces? ¿Que dé negativo? Sí, la verdad es que sí, en ese sentido, la pandemia creo que complicó un poco a la gente que quería conocerse, ¿no? Ahí, como vos decís, que venga con el PCR negativo y ahí podamos entablar algo, ¿no?
en cuanto a los que ya estaban en pareja o a los que no querían conocer a nadie en ese momento, calculo que no los complicó, pero sí a los que querían conocer gente. Y también a raíz de eso, bueno, mucha gente empezó a interactuar y se enamoró a través de las redes, ¿no? A través de la videollamada, de los audios, ¿no? Y luego han concretado. No habría sido El mi amor caso, no se ha ¿no? detenido. No fue mi caso. No, somos dos, Cintia. Hablamos y bueno, tenía miedo al beso. Claro. Parecía el beso de Judas. No me fue bien. No. A No mucha tuve muchas gente no le citas ha en la ido bien. pandemia. Sí. Te escuchamos, Cintia. No, digo que no fue mi caso, no tuve muchas citas. De hecho, sí, bueno, debo haber tenido una cita durante la pandemia. Pero no se podía. Y pasaba... ¿Cómo? No se podía, por eso no había cita. No se podía. Pero bueno, me pasaba que, como le decía Mariela, ese temor de decir, bueno, ¿qué pasa? No sé. Y eso que conocía, ¿no? A la persona. Entonces, pero de todas formas, esta psicosis creo que nos agarró y Ah, o ya sea, había... a mí me parece que hubo mucha gente que le favoreció y a otros que no tanto. Pero, Mariela, la gente, hay también las parejas que en algunos casos... vos decís que les favoreció, que se puso más, digamos, más intensas las relaciones. Deben haber sido lo menos, ¿no, Mariela? Ayudó. Yo creo que tiene que ver con la pareja. Hubo muchas parejas que les vino muy bien la pandemia porque por ahí pasaron a trabajar en casa y son parejas que se llevan bien, entonces pasaron a compartir más tiempo juntos. Y eso les añadió calidad a la pareja. Ahora, había parejas, ¿no? Que de repente en su relación no era tan buena y pasar a estar tanto tiempo en casa puso de manifiesto muchos choques, muchos chisporrotazos por todos lados, ¿no? Todo era un problema, ¿no? Y en ese sentido los afectó. Pero creo que por eso digo que dónde está parada esa pareja es lo que va a determinar. Si la pareja está en un buen momento, está con ganas, están sexualmente a pleno, se llevan bien, hay comunicación, el estar más tiempo en casa los pudo haber favorecido, ¿no? En líneas generales, la gente que empezó, la gente que hacía mucha consulta en pandemia era porque se les habían disparado los miedos, ¿no? Los miedos a la muerte, los miedos a la enfermedad, el querer, las personas que lo quieren controlar todo, ¿no? Pero eso es como por ahí en tu caso más terapia individual, ¿no? Por ahí en sexología no sé si las consultas estuvieron direccionadas por la pandemia. Las consultas siguieron, las parejas han llegado, pero las consultas no sé si tenían que ver específicamente con la pandemia, tenían que ver con problemáticas puntuales, ¿no? Que ellos estaban atravesando. Mariela. Y por ejemplo, sí. otra cosa que yo en pandemia, no sé si a muchos les pasó y que se les dio por hacer muchas cosas, ¿no? Yo arranqué el curso creo que de guitarra, de inglés, de canto. Y no terminaste ninguno. Curso de lencería, hice todos los cursos. Tarot, hice todos. Te faltó cocina. Claro. Me faltó cocina, sí, tal cual. Hubo mucha gente, Mariela, así que arrancó y que después te sentís, a mí en mi caso también un poco como que, o sea, mal, frustrado, ¿no? Porque no, en mi caso no pude terminar nada, porque estaba con esta cosa de que el ánimo a veces, un día estaba bárbaro, otro día estaba que no tenía ganas, otro día aprovechaba el tiempo y otro día me sobraba el tiempo para hacer cosas y otros días no. Lo que pasa es que venimos tan a mil, acostumbrados a estar, veníamos, entiendo, a no parar, que el hecho de parar nos hacía como generar esa ansiedad de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago si no hago nada, no? Entonces había como que llenar ese espacio como te pasó a vos, con cursos, con talleres, con actividades. No sé si se acuerdan, pero teníamos vivos, todo el mundo hacía vivos, ¿no? Llegaba la noche y era vivo. Sí, El celular terrible. te explotaba de vivos, todo el mundo Sí, cocinaba, sí. todo el mundo publicaba lo que comía todo el tiempo, y tutoriales, y las personas generaban contenido todo el tiempo. Que está bueno, desde lo lúdico está buenísimo. También habrá que pensar, ¿no? Un poco qué es lo que me pasa a mí cuando tengo que parar un poco, cuando tengo que aprender. Algo que los psicólogos trabajamos muchísimo con la gente, es que aprenda a hacer nada, que aprenda a relajarse, que aprenda a disfrutar. En la sexualidad eso afecta muchísimo, ¿no? La pareja llega un momento, bueno, tenemos el fin de semana, tenemos un ratito, vamos, tenemos que aprovechar, y la mente no funciona así, el cuerpo no funciona así, el deseo no funciona así, ¿no? Como que queremos forzar la máquina a un punto donde nosotros queremos y nuestro cuerpo no es una máquina, ¿no?
Acá la gente Qué pregunta, importante lo que dice. Qué sí, estamos importante conectados. aprender a parar, ¿no? Hay una pregunta también, bueno, de los oyentes que entran que dicen si la pandemia potenció el sexting. ¿Qué es sexting? Sí, Ahí sí, ya, a no, full. me perdí. Yo también ¿Qué es el estoy Es- preguntando qué es Explícale, sexting. Mariela, a estas dos señoritas, señoras, qué es el sexting. El sexting es el sexo a través de la videollamada, por ejemplo, ¿no? Claro. Ese es el sexting, conectarnos a través de una videollamada y tener relaciones a través de ese dispositivo. Yo en mi casa y la otra persona en su casa. Como lo ¿no? dijo, Claramente yo no de tuve. hecho, claro, como lo dijo Gloria, de hecho, Entiendo, fue una de las ni siquiera cosas que sabía los el término. profesionales de la salud mental recomendábamos o se recomendó para evitar el tema de los contagios, ¿no? O sea, si podés hacerlo de esa manera, buenísimo, ¿no? Después la cuarentena se fue flexibilizando, ¿no? Y la gente se permitió más encuentros. Pero sí, el sexting es eso, es el sexo a través de una videollamada, a través de un WhatsApp, a través de un audio, a través de una llamada, ¿no? El conectarse a través de ese dispositivo. Ya pasaba antes de la pandemia, no es que la pandemia descubrió América con eso, pero sí claro. que aumentó, ¿no? Ya había Eso te iba a situaciones, ya decir. había personas que lo practicaban. Eso te iba a decir, Mariela, que no es que la pandemia, lo que pasa es que es como que se dio más a conocer, me parece. Es como que todos empezaron a hablar de eso y dejó de ser un tabú. O sea, pero me parece que ya existía desde antes y en la pandemia es como que la gente se animó a blanquearlo, digamos. Sí, el tema del sexting es siempre el riesgo para la persona, ¿no? Porque vos no sabés quién te está, o sea, vos podés confiar, obviamente vos te estás exponiendo tu cuerpo, tu intimidad, y vos no sabés del otro lado si alguien no está grabando eso y de repente al otro día te levantás y empapelaron todas las redes sociales con eso. Claro. Entonces ahí es donde lleva el tema de la duda de si practicarlo o no, por el tema de que no sabés hasta qué puede pasar con eso, ¿no? El tema de las redes, que es esto, ¿no? Mando una foto y no sé cuánto se puede desparramar, imagínate más un encuentro sexual, ¿no? Por eso es importante que sea con alguien de mucha confianza. Claro, para que después no se filtre información. Mariela, me están preguntando, ¿qué es sexo por telepatía? Ah, no tengo idea. No, la telepatía no es un concepto que trabajemos, no es científico, no es un concepto que trabajemos, no es una disciplina que trabajemos los profesionales de la salud mental. Claro. Claro. Después te hago otra pregunta. ¿El apetito sexual se ha perdido? ¿Es normal en esta pandemia? Me lo pregunto un oyente. No es normal. Si perdió el apetito sexual, tiene que evaluar qué está pasando ahí, ¿no? Hacer alguna pregunta un poco más profunda que es la pandemia, porque es como que a la pandemia le adosamos todo, ¿no? Estoy más ansioso por la pandemia, estoy más depresivo por la pandemia, me falta deseo sexual, no le indilguemos toda la pandemia, ¿no? Así que no, yo creo que no debe ser por la pandemia. Habría que evaluar, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Tal cual. Sí, eso iba a comentar, ¿no? Echémosle la culpa a la pandemia de todo ahora, es como que se volvió lo más práctico, todo por culpa de la pandemia. Claro, todo culpa de la pandemia. Y te iba a preguntar, Mariela, y ahora que este arrancar puede ser que haya generado, porque ahora todo se empezó, digamos, la gente empezó a salir de nuevo, a verse de nuevo, a tener citas, a tener contactos, eso puede ser que haya generado en algunas personas esta cosa del temor de haberse quedado como esta fobia y querer, no sé, cierto temor y querer quedarse en la casa o evitar la cita o las relaciones, o no, ¿ha quedado algún trauma, por decirte, con todo esto de la pandemia en ese sentido? La verdad que no lo he visto, por lo menos no lo he visto en las áreas donde yo me muevo o en los pacientes, no he visto que haya alguien quedado con un temor a ese punto. Sí, por ahí hubo un momento el año pasado donde la gente percibía ese temor, pero no creo que haya quedado hoy por hoy un temor como para no poder relacionarme. La verdad que no. Evidentemente debe haber algún caso patológico por ahí en donde una persona de repente está totalmente encerrada, y no puede salir, pero
pero le disparó porque por ahí tiene miedo a las enfermedades o algo, pero no es lo común, la verdad que no, porque además el hecho de que haya más información, mucha gente disfruta de las salidas al aire libre, entonces como que el hecho de tener más información, en un principio era como no sabíamos, el virus nos podía atacar en cualquier lado, hasta ir al supermercado era estresante, cualquier actividad fuera de casa nos estresaba porque no sabíamos cómo operaba. Hoy sabemos que el virus más o menos en las coordenadas que contagia y sabemos cómo cuidarnos. Entonces creo que el hecho de poder tener salidas recreativas hace que la gente pueda descomprimir muchísimo, ¿no? El hecho de poder salir a caminar o el hecho de poder hacer una salida el fin de semana con los nenes a un parque, a una plaza, a algún lugar, ayuda muchísimo. Genial. Hay que salir. ¿Viste? Hay que salir un poquito. ¿Y subieron las terapias en pareja? ¿Hay más terapias en pareja? ¿O no? Hay terapias en parejas. No sé si la terapia en pareja fue lo que aumentó en pandemia. Sí hubo, sí hay, pero ya te digo, por motivos en donde, no sé, de repente hay problemáticas a nivel, alguno de los dos tiene alguna disfunción sexual, o no conectan, o tienen problemas de comunicación, pero no sé si fue específicamente por la pandemia, pero sí, hay muchas consultas y hay muchas parejas que hacen terapia juntas. ¿Y en qué rango de edad? Me da curiosidad. Porque viste que uno por ahí dice, no, cuanto más tiempo de casado estás, haces terapia. O se da también en parejas jóvenes. Se dan parejas jóvenes, sí. Hay parejas jóvenes, hay parejas que recién arrancan a convivir, hay novios inclusive. Sí, y la verdad que el rango de edad, yo personalmente en este momento tengo una pareja muy jovencita de 22, 23 años y después hasta 80, te diré. O sea que en todo eso hay muchas hacer terapia del amor todavía. Están los dos jóvenes como yo de 20 años y después están los de usted de 80 años. Están. Ustedes, mirá, qué cara dura que es, doctora, por favor. Estamos con Mariela Rizzo, psicóloga, sexóloga, en una entrevista picante, muy buena, me gusta. Mariela, muchísimas gracias por este contacto. Y bueno, ¿alguna otra pregunta ahí, Cintia, desde Córdoba Capital, que quiera hacer? ¿Que se hizo todas? No, perdón, me emocioné y empecé a hacer un montón de preguntas. Pero alguna recomendación, algún tip así como para estas parejas que por ahí han quedado tal vez un poquito, no sé si afectadas por la pandemia, pero sí que sienten que por ahí el aburrimiento o el tema de la costumbre. Eso lo que dijiste es muy importante, el tema de la costumbre, el tema de la rutina. Para mí el consejo es no subestimar el área sexual. El área sexual es importantísima. O sea, en una pareja es lo que nos diferencia del resto de los vínculos que tenemos con el resto del mundo, de las amistades, de la familia. O sea, el área sexual es importantísima. No hay que subestimarla y no hay que dejar que guardar el problema, ¿viste? Y dejarlo, bueno, ya va a pasar, ya se va a solucionar. Las cosas no se solucionan solas. Entonces, si hay alguna problemática, tanto en el varón, tanto en la mujer, tanto en la pareja, que consulten, que busquen ayuda, que se muevan, que no dejen pasar el tiempo, porque la verdad es que vida tenemos una sola y la sexualidad es hermosísima, es maravillosa como para no disfrutarla. Así que el consejo es ese, no subestimar la sexualidad, entender que está bueno el acto sexual, que nos enriquece como pareja, que nos hace bien y disfrutar. Y si hay algún problema, agarrarlo a tiempo, ¿no? Y si no estamos en pareja también, ¿no, doctora? A tiempo. ¿Cómo? Sí, si no estamos en pareja también. Con si el no estamos en PCR pareja, vamos también, y hacemos, sí, pero exacto. Como ella preguntó por la pareja, pero sí, aplica para las personas esto. Para ir cerrando, Mariela, te hago la consigna. ¿Qué jugabas cuando eras chica, cuando eras pequeña? A tantas cosas. ¿Y lo que más te gustaba? Jugaba a la rayuela, a la mancha, a la escondida, y jugaba en la calle, que era maravilloso. Salía a jugar a la vereda con mis amigos, eso me encantaba. Salíamos a las 5 de la tarde, todos salíamos a la vereda, los vecinos, y éramos amigos y jugábamos. Cintia, ¿vos a qué jugabas cuando eras pequeña? Era avanzada. Yo jugaba, tengo recuerdos de haber jugado al doctor y a la doctora. Sí. ¿Viste que era progresista? Yo dije, Por algo quería la nota con la doctora sexóloga. ¿Y ahora seguís jugando? No,
También juego, me gusta, la enfermera. No, mentira. Feliz día para... Está bien. Mariela, muchísimas gracias por este contacto. Te quería preguntar, ¿fue el día de la masturbación hace 2 o 3 días? ¿Es así? ¿En serio? Sí. ¿En qué se basa eso? Contame Sí. así en resumen. Es un día que en realidad se instaura en honor a una pediatra que en Estados Unidos ella da una conferencia y habla de la importancia de educar a los niños en sexualidad y de no censurar la masturbación o el tocarse de los niños, ¿no? Y ella dice, es algo que tendríamos que primero no censurar y después tendría que haber material desinformativo en las escuelas. Imagínate que fue una revolución lo que esta mujer dijo, ¿no? Y a raíz de eso, una empresa de juguetes, entiendo que es así, lo declara como Día de la Masturbación, ¿no? Es un día nuevo, porque ya estaba el Día del Orgasmo, ahora está el Día de la Masturbación, que creo que apunta un poco eso, ¿no? A entender que hay una etapa de la vida, además, en donde los niños no tienen que ser censurados, porque eso puede traer muchas problemáticas a futuro, ¿no? Los niños se van a autoexplorar, se van a tocar y nosotros no tenemos por qué censurar eso, atacar, agredir, para que pueda crecer sexualmente sano, ¿no? Y cuando sea adulto o cuando ya sea un joven pueda tener una vida plena. Es parte del proceso de conocerse el cuerpo uno mismo. Sí, sí, tal cual. Mariela, sí, los bebés desde que son muy niñitos, ellos ya comienzan a tocarse y nosotros no tenemos que emitir opinión alguna sobre eso, ¿no? Porque ellos están autoexplorando. No solo lo hacen con los genitales, sino que también lo hacen con todo su cuerpo. Lo que pasa es que el adulto lo ve desde su posición y le da horror, ¿no? El tema de lo que ve, pero es la mirada del adulto. Claro. Nosotros tenemos que dejar que el niño se autoconozca y sea libre en ese sentido. Está bien. Perfecto, Mariela, Una muchísimas última pregunta. gracias. Sí. ¿Es verdad el mito de que cuando las mujeres empiezan a estar cerca de los 40, es como que se despiertan o sexualmente es como que, no sé, se descubren o están en la plenitud? ¿Es un mito o es así? Mira, hay muchos mitos. También antes, cuando yo empecé con esto de la sexología, el mito era que era después de los 30, que después de los 30 la mujer se liberaba. O sea, yo creo que en realidad cuanto más crecemos, más nos liberamos y está buenísimo que sea así. Como que ya no estás en el detalle de algunas cosas. Empezás a entender que tenés que disfrutar y que tenés que, no sé, gozar la vida desde otro lugar. Ya no te... La mujer dicen que después de los 30, 40, como que se relaja con el cuerpo, ya no está tan preocupada por si me va a ver la celulitis y la estrías y esto, como que se relaja y disfruta. Y además, algo muy importante que pasa más o menos en esa década de edad, es que la mujer deja de menstruar y entonces dicen que la mujer pierde ese miedo inconsciente al embarazo. Entonces como que también eso la libera un poco más. Así que yo creo que sí, yo creo que con el crecimiento nos vamos liberando. Bienvenido sea. Tal cual. Es como dijo Catherine Fulop cuando cumplió 40, dijo, me siento como de 20. No querés tener 40. Dijo, me siento mejor ahora. Me siento mejor ahora a los 40 que a los 20. Y sí, seguramente, más liberada. Claro, tal cual. Mariela, muchas gracias. La gente para que te siga en tus redes, ¿cuál sería? En Facebook como Mariela Rizzo, Rizzo es con doble Z, Mariela Rizzo, y en Instagram como licenciada, creo que es licenciada-Mariela Rizzo también, seguramente con mi nombre me puedan ubicar. Bueno, gracias a ustedes. Gracias después te pasamos la nota porque está también siendo grabada y para que la compartas. Dale, muchísimas gracias. Muchas gracias. Dale, un beso grande. Gracias, Cintia, muchísimas gracias, Cintia, un beso, Gracias. Besos, chicos. Chao, chao. Así pasaba, pasaba Mariela Rizzo, psicóloga y sexóloga, aquí por Se Dice de Mí. ¿Cuántas preguntas, cuántas dudas, cuánto sale, ¿no? ¿Cuánto quedó por información?